3:06. Aquí estamos de nuevo. Os prometíamos una noche llena de informaciones, algunas con coraje, vehemencia, un tono quizá de desesperanza, tomar la pastilla roja o que se le caiga el velo a uno. Todos tenemos ese proceso. En el largo camino iniciático, en la lucha heroica, hay momentos de zozobra, pero que nos hacen aprender cosas nuevas. Y eso pasa a todos los investigadores, hasta los que a veces han sido escépticos con estos temas. Si en el fondo lo de estos temas es lo de menos. ¿Qué tiene de misterio a nivel misterioso en el concepto que tiene la mayoría, ¿no?, de estos temas? El asesinato de Prim, por ejemplo. Es un asunto criminológico, pero claro que es un misterio. Entra de lleno en nuestra dinámica en cuanto aparecen las sombras, ¿no? Y las sombras están ahí permanentemente, impidiendo al investigador llegar a la verdad, impidiendo que conozcáis cosas, silenciando a veces las últimas voces de la libertad, quién sabe. De la verdad, eso es mucho decir, pero desde luego de la independencia y del intento de llegar al fondo de cuestiones que pueden ser importantes. Nosotros siempre tenemos eso como lema, ¿no? Ir un poco más allá. Y ahora casi nos mecemos en el agua cristalina de cierto lugar del planeta, porque nos llega una de esas historias perdidas, de barcos misteriosos, de barcos que además tienen un extraño cargamento. Carmen. Pues sí, se ha hallado hace unos días, o se ha dado a conocer hace unos días el descubrimiento de un barco, el SS Ventnor, que se hundió hace 112 años y del que no se sabía absolutamente nada. Además, fíjate, todo empieza con una intuición, con una especie de llamada desde el más allá, podemos decirlo así, hacia John Albert, que es un investigador que estaba en Nueva Zelanda y escuchó pues una historia, la historia de este barco que tenía una carga insólita. Llevaba 499 cuerpos. Esa era su carga un tanto macabra. Te cuento la historia, si quieres. Es en 1902 cuando zarpa este barco de Nueva Zelanda hacia China, con esos 499 cadáveres de mineros chinos a bordo. ¿Y por qué llevaban esos mineros chinos? Pues porque habían emigrado hasta Nueva Zelanda para encontrar oro, para excavar en las minas de oro. Cuando hubo esa fiebre por encontrar el metal, pues muchos emigraron allí y algunos de ellos perecieron. Pero fíjate, los chinos tenían una tradición, que es que no solamente pagaban el viaje de ida, sino que también pagaban el de vuelta. Y el de vuelta podían hacerlos tanto vivos como muertos, pero la gente con la que contrataban ese viaje de vuelta se hacía cargo de que si ellos morían en el intento de hacerse ricos buscando ese oro, pues tenían que llevar los cuerpos, repatriarlos a China y dárselos a sus familiares. Y eso es lo que hizo Chol Se-Woi, un inversor que trataba mucho con los emigrantes chinos y el cual contrató el SS Ventnor para llevar los cuerpos a su tierra, a Pekín. Pero fíjate, ni él mismo podría ver cómo esos cuerpos regresaban a su tierra. Entre los cuerpos que se trasladaban había algunos que habían estado hasta 20 años enterrados y habían sido desenterrados. Los huesos habían sido lavados con gran precisión. Se había quitado todas las pieles, todas las partes de carne que quedaban adheridas incluso a los cráneos, los pelos. Otros estaban más recientes y lo que se hizo fue embalsamarlos y meterlos en ataúdes de zinc. Y otros que estaban en muy mal estado y ya no se podía hacer nada con ellos, pues directamente fueron cremados y lo que hacían era llevarlos en unas bolsas y estas introducirlas en unos ataúdes de madera. El barco zarpa de Wellington en octubre de 1902, pero cuando se encontraba en la costa de Taranaki, pues unas rocas abren un boquete en el casco y el barco se hunde con toda esa carga, con el capitán y además con 12 miembros de la tripulación. ¿Cómo se enteran del hundimiento? Pues porque las costas cercanas empiezan a llegar cadáveres, algunos de ellos todavía dentro de los ataúdes. Los maoríes que los encuentran en las playas, pues se pegan un gran susto, pero ven que ha ocurrido una desgracia, que hay una tragedia. Ellos sabían que se había hundido un barco, empiezan a investigar y se dan cuenta de que es un barco cuyo cargamento pues eran cadáveres. ¿Qué deciden? Enterrar a los que habían llegado hasta la costa y dejar como un cementerio pues este barco.
dejarlo en el sitio, porque además la comunidad china que se encontraba allí decían que no había que mover, que no había que remover esos ataúdes, esos cadáveres, que eso debía permanecer así, porque podía ser que los fantasmas de los fallecidos pulularan e incluso atacaran a los maoríes. Ahora, gracias a esa llamada espiritual que recibe John Albert, pues él se pone a investigar y encuentra a 20 kilómetros de Okianga y a una profundidad de 150 metros los restos de este barco. Las autoridades chinas con las que se pone en contacto le dicen que muy bien, que puede ser el barco, pero que necesitan pruebas. ¿Y qué hacen? Pues sumergirse para intentar encontrar alguna prueba que haga ver que se trata precisamente del Mednor. Y así lo hacen, cogen una campana, algún que otro elemento que también se encontraba en el barco, se lo llevan a China y desde China dicen que efectivamente pertenecía a ese barco que se hundió. Pero aquí comienza la polémica, Iker. Tenemos las declaraciones que ha hecho John Albert, que es el investigador y director del proyecto, porque se intenta grabar un documental y además van a intentar sacar los cuerpos que aseguran que todavía permanecen en un compartimento especial que se hizo para trasladarlos a China. Si quieres, escuchamos sus palabras. Es increíble, hemos estado esperando este día durante los últimos 4 años. Es una historia de la que queríamos informar hace mucho, pero hasta que no fuésemos capaces de confirmar todo, teníamos que mantenerlo en secreto. Ahora el objetivo es concluir todo el proyecto lo antes posible. En 2012 ya estábamos seguros de que lo que habíamos encontrado, pero obviamente teníamos que conseguir pruebas, como filmaciones de vídeo. Fuimos a China y algunos oficiales nos preguntaron si podríamos llevarles algún fragmento o artefacto del barco para confirmar su origen, para comprobar si se trataba del Mednor. Ahora ha saltado la polémica porque parece ser que la comunidad china no está de acuerdo con que de nuevo intenten removerse esos restos. John Albert dice que va a intentar hablar con ellos. Lo escuchamos. Probablemente tengamos que hablar con los habitantes de las ciudades de origen que llevan mucho tiempo buscando estos restos. Creo que la gran mayoría de los féretros que viajaban en el barco siguen allí, porque de hecho en el interior del Mednor se construyó un compartimento especial para alojar todos los ataúdes de los mineros chinos. Por lo que hemos visto del barco, hay grandes posibilidades de que muchos de ellos sigan allí. Como te apuntaba anteriormente, en Nueva Zelanda hay una gran comunidad china. Incluso han hecho homenajes juntos en ese cementerio donde enterraron los restos de las personas que habían llegado hasta las costas y que procedían de ese barco. Han hecho rituales conjuntos para apaciguar a esos posibles fantasmas, espectros que en ambas sociedades, tanto los maoríes como la sociedad china, creen en ellos, con lo cual hacen todo tipo de cánticos, de rituales para apaciguarlos. Pero ahora creen que estos fantasmas pueden de nuevo aparecer e incluso merodear por la zona porque se intenta rescatar pues tanto los ataúdes que quedan de zinc como otros restos del barco. Y por ello Virginia Chong, que es la expresidenta de la Asociación China en Nueva Zelanda, no está de acuerdo con que se toque absolutamente nada del barco e incluso han puesto una demanda ante las autoridades para que este equipo de filmación, de investigación, no pueda de nuevo ni siquiera acceder al barco. La escuchamos. Bueno, nos gustaría que se tuviera en cuenta nuestro punto de vista. Ningún director de documentales va a decir qué tendríamos que hacer ni cómo deberíamos sentirnos. Nuestro punto de vista es realmente importante en este caso. No se trata solo de los objetos. Los objetos están estrechamente unidos a nuestros ancestros en China. No puedes ir y hacer algo que no es permisible. Cualquier modificación, destrucción o extracción de cualquier parte del barco no solo es ilegal, sino que demuestra una total falta de respeto hacia nuestro pueblo y también hacia toda la comunidad. Hay una persona, Simon Mercep, que es un periodista neozelandés que conoce perfectamente las tradiciones y ha convivido también mucho con la comunidad china que se encuentra en Nueva Zelanda, y él nos habla de esos ancestros y esos espectros que en ambas sociedades parece que tienen muy presentes. Ancestor worship, or Qingming, is recognized by Chinese across the world, and both Buddhist Chinese and Māori.
believe ancestors walk among us. But there's a cultural clash because Somalians come. Teníamos la versión ahora mismo doblada, ha habido un pequeño mínimo error, pero hablaba en el fondo este hombre de toda esa constante y presente sensación de esa comunidad unida por una creencia en el más allá, como ha dicho Santi muchas veces, ¿no? Sí, el aspecto oriental, que es que además no tiene nada que ver con nuestra visión de las cosas, sino que para ellos un objeto no deja de ser un objeto, está animado por la fuerza de los propios ancestros. Sí, decía que el culto a los ancestros o Qingming es algo reconocido por la población china en todo el mundo, también por los budistas y por los maorís. Se cree que los ancestros caminan entre nosotros, pero existe un choque cultural porque para los maoríes está prohibido comer en lugares de enterramiento, también llamados urupa, mientras que para los chinos la práctica del baisan es esencial y consiste en alimentar lo mejor posible a los fantasmas hambrientos de sus ancestros. Así fantasmas que tenemos hambrientos. Exactamente, así que tenemos a 499 fantasmas hambrientos vagando por Okianga, pero algunos de ellos han sido enterrados en tierra maorí. Como vemos, las creencias son muy profundas y están muy presentes, e incluso Iker han hecho una serie de cánticos, de rezos para apaciguar a esos posibles fantasmas que pueden estar removiéndose en esa última tumba que fue su barco. En el fondo todo esto nos recuerda, por ejemplo, a las noticias que hablaban del tsunami y su desastre y la preocupación, la absoluta preocupación que aquí no entendemos por los lugares que quedaban encantados, por los fantasmas que vagaban y algunos aseguraban que se veían en esas playas o lugares que fueron población y que ahora eran playa prácticamente, o ciénaga, ¿no?, abierta por el mar. El choque cultural y un barco fantasma del que se tenía noticia, con 499 cuerpos, como protagonista de la historia. Esta misma semana, si faltaba algo, la guinda de una especie de intuición corazonada, llamada espiritual, que acaba con una historia que era real, que no era leyenda, que estaba ahí. Claro, enterrar a un muerto en una tierra donde creen en unas cosas, pero encima es que el difunto es de otras creencias, también espirituales, pero bien diferentes, genera un caos, un caldo de cultivo difícil de explicar, ¿no? La batalla de los 499 fantasmas se podría llamar. Y sobre todo que pues quedan muchos sucesores de esos hombres que muertos viajaban en el barco, y muchos de ellos no quieren que esto se convierta en un circo turístico, así lo han dicho. Creen que, igual que pasa, por ejemplo, con el Titanic, que incluso se visita la zona por encima de donde estaba hundido, pues creen que aquí van a hacer lo mismo y que van a molestar a sus muertos, con lo cual no quieren que se convierta en una atracción turística de la zona, porque estamos hablando de personas que perdieron la vida 2 veces, porque ya iban muertos dentro del barco, y si ese era su destino, permanecer en el fondo del mar, quiere que los dejen ahí. El doble enterramiento, ¿no? La doble muerte de los 499 ataúdes de este barco fantasma. Y a las 3:20 en punto cambiamos de tercio radicalmente, porque Clara vuelve a abrir su cartapacio lleno de casos, de sucesos, de historias. Nos lleva dentro de una casa encantada, casa en concreto, edificio encantado, lugar donde ocurren cosas extrañas. En esta ocasión, además, bien cercano, bien próximo a nosotros, y con testimonios, con voces. Pues sí, porque nos vamos casi al mismo centro de Madrid, en un edificio, no vamos a decir cuál, pero vamos a decir que es un edificio que se ocupa de una labor empresarial, no vive gente allí, la actividad profesional se desarrolla durante el día, por tanto, y que, bueno, pues es un edificio de varias plantas, pero parece que muchos de los fenómenos se concentran en concreto en la segunda planta. Los sucesos vienen ocurriendo desde hace tiempo, aunque por los testimonios que tenemos, uno muy anterior y otro más reciente, vamos a tomar como referencia este testimonio reciente que se incorpora a trabajar al edificio en el año 2000. La persona, la testigo, Conchi, su tío tiene una empresa de limpieza y también se ocupa de la parte de la recepción del edificio.
y ella realiza una entrevista de trabajo y empieza a trabajar en la recepción. Un lugar, lo imaginamos, nuevo, impoluto, es decir, no un sitio especialmente tétrico. No, es un sitio normal, aunque es un edificio histórico. Por donde está situado, el tiempo que tiene, es decir, pues está reformado, pero tiene historia, ¿no? Edificio con historia, bloque de oficinas. Exacto. Y bueno, pues su turno era de 3 de la tarde a 7 de la tarde, que es una hora más normal, donde hay que distinguir entre dos tipos de empleados. Por una parte, los que trabajan en esos servicios de limpieza y en la recepción y vigilancia, y los que son trabajadores de la empresa, que digamos se desarrolla su actividad allí. Claro, esta persona trabaja de 3 a 7, que es una hora muy normal, los trabajadores habituales también están ahí, pero con frecuencia se ve forzada a hacer pues sustitución de un compañero que tenía el turno de noche, ¿no? De 7 a 12 de la noche, que es cuando ya no hay nadie, más que pues la persona que está en recepción en ese momento, las personas que están limpiando, que empiezan precisamente a trabajar cuando los trabajadores de la actividad de la empresa marchan a su casa a descansar, ¿no? Y bueno, ya desde que empezó a entrar allí ya le comentaban que allí pasaban cosas extrañas. Se hizo pues amiga de las señoras de la limpieza, del conserje, de la gente que estaba allí más o menos habitualmente, y le decían pues eso, que ahí ocurrían cosas, en fin, hablaban entre ellas incluso como si ella no estuviera delante, comentaban cosas que habían pasado, y ella decía, bueno, pero empieza a darse cuenta, después de estar un tiempo allí, que efectivamente aquello que decían que ocurría, que era muy variado, como vamos a ver, pues no era una mera especulación, sino que ella misma empezó a notar que en esa segunda planta, que era la planta donde trabajaban los directivos, para empezar había una temperatura muy inferior en el resto de plantas, ¿no? En una de esas veces que ella estaba trabajando y que tenía como compañera y con la que había trabajado amistad era Jacinta, que era la encargada de todas las trabajadoras de limpieza y por tanto la persona que llevaba ahí más tiempo, llevaba 25 años, y que como veremos los fenómenos no empiezan en el año 2000 cuando se incorpora Conchi, sino que vienen de mucho antes. Ella tenía como unos 60 años o así, y bueno, pues estando Jacinta limpiando y Conchi pues acompañándola en esas labores un poco monótonas, ¿no? Que no hay nada realmente más que estar ahí, ¿no? Les ocurre algo en esa planta extraña, que parece que ocurren las cosas, y nos lo contaba de una manera que vamos a ver que es muy sorprendente. Pues estaba con ella limpiando, me estaba contando no sé qué, cosas nuestras, nuestra vida, no sé qué, y entonces ella pasó todo el paño del pronto, todas las mesitas tal. La mujer la verdad es que era muy meticulosa, con las manos, con los guantes blancos, siempre limpiaba todo, o sea, no dejaba ni una huella, sus tacitas, sus cosas de las reuniones, metió todas las mesas pegadas, todo, porque ahora ya te digo que en ese aspecto yo te digo que es meticulosa, porque ahora vas a entender, cuando nosotros ella termina de limpiar, yo estoy hablando, nos damos la vuelta, cerramos la puerta y oímos como una especie de golpe de unos muebles. Entonces abrimos y todas las sillas estaban despegadas a la misma distancia de la mesa. Y había pasado 2 segundos. O sea, era imposible que nadie hiciera eso. Creo que ahora todos gráficamente, ¿verdad, compañeros? Hemos acudido a la escena clásica de Poltergeist, de las sillas que se cambian, y que tantas veces hemos escuchado, aunque sean diferentes posiciones, que ocurren este tipo de fenómenos con el mobiliario, ¿no? Claro, porque cuando tú, pues tienes una sensación de una presencia, parece que alguien te mira, notas muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo, que no deja de ser importante, ojo, pero cuando tú de repente escuchas un estruendo en una sala donde acabas de cerrar una puerta y prácticamente lo único que te ha dado tiempo es darte la vuelta y abres esa puerta y te encuentras ese escenario, pues yo creo que ahí se te debe caer todo, ¿no? Y efectivamente pues esto ya Conchi se queda anonadada, ¿no? Pero no fue lo único que ocurrió. Muchas veces se escuchaban ruidos inexplicables que no sabían qué procedencia tenía, pero que no tenían ninguna lógica en ese lugar, ¿no? En este caso, una de las veces estaban en la segunda planta y los ruidos parecían proceder de la tercera planta. Esto era complicado porque allí solamente había una compañera que estaba limpiando en ese momento y que, pues en teoría era un ruido bastante estruendoso, ¿no? Como si caballos pasaran por encima, ¿no?
Y claro, pensaron que algo muy grave había ocurrido, algo extraño a la compañera que estaba allí. Y así sucedió un poco, nos lo cuenta Conchi. Estábamos allí en la segunda planta también y entonces empezamos a oír unos ruidos como si fueran, o sea, era un ruido como sobrehumano, porque una persona normal no podía hacer eso, sobre todo porque las plantas tienen una altura impresionante y no es como en un piso. En un piso puedes oír a tu vecina, pero es que en este caso tienen mucho grosor, paredes, todo. Entonces empezaron a correr de un lado para otro como una especie de, como si fueran caballos, que es como yo lo describo, que no sé qué sería eso, pero era muy deprisa y muy fuerte. Entonces corrían de un lado para otro, pero muy deprisa y muy fuerte. O sea, era imposible que una persona hiciera eso. Y encima del edificio ya te digo que no había nadie. Dijimos, madre mía, la que estaba limpiando arriba, decimos, esto le ha pasado algo, lo que sea, que tampoco era inexplicable ese sonido. Enseguida soltó ella su cubo, sus cosas, no sé qué, subimos corriendo a la tercera planta y la vemos a la otra que está con los cascos puestos limpiando las mesas. Es decir, esa compañera no había escuchado absolutamente nada, aunque tuviera los cascos puestos por el ruido que se llegaba a una planta inferior, tendría que haber oído algo si es que se había producido algún tipo de sonido, ¿no? ¿Y por qué estaba con los cascos puestos? Esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque resulta que esta chica tenía tanto miedo que muchas veces escuchaba que la llamaban por su nombre, que esto es tremendo, porque es tu nombre que dicen, ¿no? Y se daba la vuelta y no había nadie, y además sabía perfectamente que no había nadie. Pues llegó un momento en que estaba con un susto en el cuerpo tremendo, y entonces su madre le decía que ella tenía que conservar el trabajo. Muchas veces hemos hablado de casos similares, ¿no? De casos que se dan en el lugar de trabajo, que no te queda más remedio que apechugar y tirar para adelante, ¿no? Y la madre decía eso, de conservar el trabajo, que ella lo que tenía que hacer era olvidarse de todo, ponerse la música con los auriculares y rezar el rosario. Esta era la solución que le daba la madre. Y entonces, claro, al ver que ella no había oído nada y sabiendo que encima tenía miedo, decidieron omitir esta información, no decirle nada de lo que había pasado para no asustarla más, ¿no? Pero claro, todas estas cosas no es que pasaran todos los días. A veces pues estaban un tiempo y no ocurría nada. Esto es lo que sucede cuando pasas demasiado tiempo en un edificio de estos con cierta historia, ¿no? Y uno de esos días vino un cristalero que no era el habitual que trabajaba allí, pero que de vez en cuando venía y que también tenía mucho miedo. O sea, y él lo decía, ¿no? Que le daba mucho miedo ese edificio, y bajó al sótano. Allí estuvo un rato haciendo sus trabajos hasta que de repente subió muy enfadado diciendo que se iba de aquel lugar, que le parecía una falta de respeto que le hicieran eso, y más sabiendo como que le daba miedo ese edificio, que cómo podían hacerle eso. Entonces al final Conchi llamó a Jacinta, que como era la encargada, para que le contara exactamente por qué se marchaba, porque estaba muy nervioso y no atinaba a explicar bien. Y esto fue un poco lo que contó. Como te vayas, llamo al jefe. Y dice, mira, pues llama a quien quiera, pero yo no vuelvo. Dice, ¿por qué me ha pasado esto o lo otro? Y entonces empezó a comentar eso de que le llamaban por el nombre, en plan, bueno, que ya te digo que no me acuerdo el nombre, creo que era Héctor, o Héctor. Y él miraba, pero así, y dice, pero bueno, ¿quién me está llamando? Y dice, y además es que me estáis llamando y os estáis escondiendo y estáis corriendo. Entonces, claro, yo ya acojonado, claro, porque dije, por Dios, o sea, encima era alguien que estaba llamando y que corría de un sitio para otro y que cerraba puertas y tal, no sé qué, en el sótano, que abría los archivadores, que tal, no sé qué. Y se creía que éramos nosotras y yo no sé que nadie bajó porque yo estaba aquí, o sea, que decirte que yo estaba viendo que nadie bajó. Y el chico pues nada, se fue a casa y dijo que no, vamos, a casa o donde fuera, que no volvía más, y ya pues le tocó a una de las chicas pues bajar al... El hermano de Conchi también estuvo trabajando allí un tiempo como vigilante. Una de las cosas que tenían, o sea, que insistían mucho los jefes, era en que por favor fueran muy cuidadosos con apagar todas las luces de las plantas, exceptuando la planta donde estaba la zona de pues que había alguna nevera, algún electrodoméstico, porque, bueno, pues por gasto, que no se hiciera gasto, en fin, y cada vez que se dejaban algo encendido, pues les echaban una bronca, por tanto eran muy cuidadosos a la hora de apagar todo, ¿no? Bueno, pues el hermano de Conchi también tuvo una experiencia haciendo la ronda, que ahora veremos cómo hacían la ronda. Tenían que hacer la ronda sin luz, con una linterna, ¿no? Nos lo cuenta. Incluso mi hermano, a raíz de también recordarle a ella todo esto, mi hermano dijo, yo una vez que también estuve allí, que pues una de las veces que hizo la ronda, lo que sea, porque luego los que se quedan de vigilante con la linterna tenías, porque todo esto quedaba ya todos los fusibles abajo, y con una linterna tenías que hacer la ronda, no más el cable. Entonces mi hermano sí que cogió, y dice que cogió el ascensor, subió al séptimo, vio que las luces de la segunda estaban encendidas, se paró en la segunda, fue con la linterna, apagó todo, volvió a subir, hizo la ronda por todas las plantas para que viera que estaba todo apagado. Cuando volvió a bajar vio que todas las luces del segundo estaban vueltas a dar otra vez, todas las luces.
Otra de las cosas que le advirtieron a Conchi, que al principio no entendió por qué, luego ya fue comprendiendo, es que cuando ya se quedara ella sola y se marchaban ya las compañeras de la limpieza, que dejara las puertas del ascensor abiertas en la planta de abajo, que dejara puesto algo para que las puertas no se cerraran. Ella pensó que era un tema relativo a seguridad, no le dio mayor importancia, pero cuando alguna vez se le olvidó, descubrió cuál era la causa de por qué le decían eso. Y es que el ascensor de repente se cerraba y subía no a la primera planta, sino a la segunda. Y ahí se quedaba. Estaba pensando, Javi, por ejemplo, cuánta gente condenada a vivir en un lugar, era para hacer un dossier, ¿no? Condenados a vivir en el lugar del fenómeno, que no es como que te pasa en un lugar de paso, sino que está en tu sitio de trabajo, tal y como está el trabajo. Y eso de los cascos me recordaba lo que contaba el doctor Gaón hace poco del matadero. La gente con pesadillas, pero la única forma era evitarlo poniéndose unos tapones en este caso. Es una angustia extrema porque además, efectivamente, con la crisis, este tipo de situaciones se han llevado al límite. Yo recuerdo perfectamente un caso que tocamos aquí al principio, casi cuando yo empecé a colaborar con Milenio 3, años A, el hospital de Alarcos en Ciudad Real, donde los vigilantes de seguridad estaban aterrorizados. No solo eso, sino que les dejaban trabajar en pareja durante la noche hasta que empezaron a recortar sueldos y dejaron a una persona para ese hospital de 8 plantas aproximadamente, en total oscuridad, para hacer la ronda. Efectivamente, las cajas de fusibles estaban al fondo del pasillo, unos pasillos eternos que tenían que ir cruzando con la linterna. Y fue allí donde nos contaron historias como llantos, por ejemplo, en la zona de los mortuorios, nos decían. En ocasiones los propios vigilantes de seguridad no sabían muy bien los pasillos en los que estaban haciendo la ronda y, sin embargo, notaban esas percepciones tan tremendas. E incluso, en un momento determinado de la noche, en la tercera planta, estando yo a solas con el vigilante en el edificio, sonó un pitido y delante de nosotros se abrió la puerta de un ascensor. Con un simple recuento, cuántas historias de este tipo hemos contado ya, ¿no? Como si fuese un clásico, pero que se repite, que hay gente ahora mismo que está escuchando la radio en esos cascos. No sé si es lo mejor escuchar este programa o ciertos tramos de este programa en esos inmensos edificios de oficina que viven y laten durante el día, pero durante la noche tienen trabajadores. Mandamos un abrazo a todos, trabajadores de mantenimiento, de limpieza, vigilantes de seguridad. Os mandamos un gran abrazo. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces lo vivís y no podéis contarlo. Cuando lo contáis es un acto de valentía. ¿Cómo termina esta historia, Clara? Bueno, pues después de hablar con Conchi, pudimos localizar a Jacinta, que es esta mujer, la encargada, que lleva 25 años y que, claro, conocía más historias que nadie. Lamentablemente el sonido de la grabación no es todo lo deseable para ponerlo ahora, pero sí que ella nos contó, por ejemplo, que las cosas empezaron a torcerse, quizá, o ya empezando a hacer memoria, cuando pilló a 3 o 4 chicas de la limpieza jugando a la Ouija en la sala en la que se reunían para merendar. Ella le echó una bronca tremenda, les dijo que eso también, no podían hacerlo ahí, que si les volvía, lo dijo así tajantemente, que si les volvía a pillar haciendo algo así, que se iban a la calle. Claro, no les volvió a pillar haciendo algo así, pero ¿cuántas veces lo habrían hecho anteriormente? El caso es que a partir de ahí, como ella decía, las cosas empezaron a ir mal, porque estas chicas que se habían atrevido a hacer la Ouija pues tenían miedo y con frecuencia decían que no querían trabajar solas, que tenían miedo y que, pues esto de las rondas que decía Javi, ellas querían limpiar en pareja, no querían ir por separado porque oían cosas. Ouija y limpiar en pareja o vigilar en pareja, otro clásico que hemos escuchado muchas veces, como si hubiese un arquetipo que se repite, ¿no? Tanto en el fenómeno como en las reacciones del ser humano en ese lugar al fenómeno. Sí, porque ya que tenían que seguir ahí, pues no querían estar solas, ¿no? Que decían que oían cosas, que entraban a algún despacho que les daba escalofríos, que las puertas se les cerraban, y alguna de ellas, pues se llegó a quitar la bata de limpieza y decir que se iba. Es que no solamente pasó con amenazas, sino hubo trabajadores que directamente desistieron de la primera noche, sin haber sabido nada de esto de la Ouija, ¿no? De hecho, Jacinta se veía un poco en la obligación de tapar estas cosas y hacerles ver que eso no tenía importancia, que eran imaginaciones de ellas, sabiendo que algo había, ¿no? Pero claro, lo que no quería es que el terror se difundiera ya entre ellas y al final hubiera una especie de rebelión a bordo y el equipo empezara a funcionar mal, ¿no?
De hecho, pues la propia Jacinta empezó también a notar cosas. Una de las cosas que le ocurrió fue en el sótano que hemos hablado antes, cuando estaba el cristalero, ¿no? Había una de las chicas limpiando y parece que tardaba. Entonces bajó Jacinta para ver qué ocurría, y mientras que estaban al lado de la escalera empezaron a escuchar pasos, unos pasos que se acercaban. Empezaron a oír esto y se acercaban cada vez más y pensaron que era el cristalero, que no era este chico que tenía tanto miedo, sino el habitual, ¿no? Pero cuando suben descubren que el cristalero está en la 7ª planta, o sea, muy lejos de allí. Por tanto, esos pasos no saben de dónde salían. Una de las cosas más inquietantes que Jacinta vio, no ella, sino que vio reflejado en el rostro de una de las compañeras, es que se encontraron con un señor que llevaba un maletín en una de las plantas, en la planta 7ª. Claro, el problema es que ese señor no tendría que estar ahí, eran las 10 de la noche, y así fue. Y a las 10 subí yo a ver si había terminado Begoña. Y entonces venía corriendo Blanca. Digo, ¿qué te pasa? He visto a un señor con un maletín. Digo, ¿pero cómo un señor con un maletín? Que sí, mira, por los cristales, que digo, que eso ha sido tu vista. Que no, por favor, que no. Claro, digo, a ver si este hombre se queda y le hace algo al vigilante y lo mata. Si entra un señor sin darse cuenta, Ángel. Llega a pensar esta buena mujer que tiene que hacer como de maestra controladora de todas, que puede ser un criminal, un individuo extraño, un señor con un maletín en mitad de un pasillo, en la oscuridad, en un gran edificio de oficinas, y saben que no ha entrado nadie. Saben que no ha entrado nadie, que ha desaparecido delante de las narices de esa compañera, y bueno, pues su obligación fue bajar, esperar mientras el vigilante subía y registraba todo el edificio, para al final descubrir que ese hombre nunca había estado ahí. Hablabas del año 2000 y dabas una escena, esas mujeres de la limpieza, 4 haciendo la ouija, y que todo empieza a ir mal a raíz de ese momento. Un caso completamente desconocido para todos nosotros y que está ahí al lado, que es un gran edificio. ¿En cuántos ocurre esto en la zona histórica de Madrid y por qué? ¿La ouija refuerza algo? ¿Genera una histeria colectiva? ¿O realmente despierta algo que ya estaba ahí de por sí? ¿Sigue habiendo fenómenos hoy en día? Pues es algo que está todavía en investigación. Es probable que sí, pero hablamos de muchos años de fenómenos. Sí, muchos años de fenómenos. De hecho, sí puede haber unos detonantes. Aquí en este edificio murió uno de los jefes en la 5ª planta, en un despacho, de un infarto. Era un compañero que estaba allí. Parece que tardaba en bajar, no bajaba. Subieron y se lo encontraron con la cabeza apoyada encima de la mesa, muerto. Y otro compañero murió en un baño, no sé exactamente de qué, falleció. Bueno, pero podrían ser cuestiones naturales, ¿no? En un principio, sí, en un edificio tan grande con tanta gente, ¿no? Por supuesto, cuestiones naturales podrían ser, pero también, no sé, esas apariciones de hombres con maletín, no sé qué pintan ahí, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Iker, es que entre otros fenómenos también se encontraban las papeleras, imagínate todas las papeleras de un pasillo volcadas, o sea, como una burla, ¿no? Es decir, estás limpiando y toma, te dejó todas las papeleras en medio volcadas con la basura. Las luces, como digo, se encendían solas después de haberlas apagadas. Uno de los, por ejemplo, de los vigilantes tenía una botella para orinar, así como lo oyes, porque no se atrevía a moverse de la portería. De hecho, la ronda, está mal decirlo, pero no la hacía casi nadie, porque tenían miedo, los que tenían que ir solos con la linterna. Y uno de los chicos que estuvo solamente una noche, algo le ocurrió muy gordo, que no quiso entrar, se esperó en un banco en la calle hasta que se hizo de día, y cuando aparecieron los primeros trabajadores les devolvió las llaves y dijo que él no volvía. Y ya para finalizar, quizá una cosa que podría explicar este revoltijo de fenómenos es que en el sótano de este edificio hay un túnel que al parecer se utilizó durante la Guerra Civil y que allí, según me cuenta Jacinta, murió gente. Este túnel está ahora mismo clausurado. A veces pienso, compañeros, Santi, Carmen, Javi, es difícil, el investigador que lleva mucho tiempo, sustraerse al influjo de todos estos temas, ¿no? Si hacemos un recuento, lo veníamos hablando en la redacción, este es un ejemplo de caso múltiple, ¿no? De un sinfín de fenómenos que de casi todos hemos oído hablar, aunque tiene algún elemento novedoso.
Pero claro, ¿cómo es posible permanecer al margen, absolutamente purificado el cerebro, sin que nada de esto te afecte? Y hablábamos en la redacción entre nosotros de que en el ámbito de la transcomunicación, o en el ámbito del mundo de la psicofonía, por ejemplo, hay un gran nivel de sugestión, o de que el fenómeno te atrapa, el fenómeno te lleva, el fenómeno casi te posee un poco, hay que decirlo, ¿no? Y hemos hablado de muchos ejemplos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento. Vamos a ir con una de esas entrevistas en el más allá. Vamos a hacerlo con un personaje esencial en el mundo del misterio. Seguramente su irrupción 1000 veces ha sido contada, pero sigue impresionando. Ese cineasta, ese documentalista que graba en un bosque de Suecia en los años 50, graba el canto de los pinzones y de pronto escucha la voz de su madre ya muerta. Es que es difícil contar una historia más potente, ¿no? Por muchas veces que la cuentes, Fredrik Jürgenson escucha las bobinas de cinta abierta y cree entender Friedel, mi pequeño Friedel, aunque ahora nos dicen que había otras investigaciones anteriores y que incluso en Siberia con las primeras grabaciones de cantos chamánicos ya aparecían voces, pero parece que el primero que se da cuenta realmente de la importancia de lo que se está grabando es Jürgenson. Jürgenson murió, dicen muchos, que muy afectado por el fenómeno de la psicofonía, casi haciendo psicofonías a diario, escuchando mensajes en todas partes, perdiendo quizá el juicio o accediendo a una verdad, no lo sabemos, pero ha ocurrido en muchos investigadores de este fenómeno en concreto. Clara me mira con una cara porque claro, ella ha sacado tantas psicofonías y tiene ese don, ¿no? Pero es verdad, hay algo que acaba como apropiándose del territorio más privado del investigador. ¿Qué nos podría contar Jürgenson desde ese otro lado que suena celestial con Lisa Gerrard? ¿Qué podría contarnos Jürgenson de ser entrevistado brevemente por Diego Marañón? El hombre que trajo de verdad el término psicofonía, voces de los difuntos, como se dijo en un principio, al mundo moderno. ¿Qué sabrá ahora Fredrik Jürgenson en el otro lado? Estamos ya en directo. Muy bien, pues usted dirá. Oiga, no se lo va a creer, pero su voz se parece muchísimo a la de Giordano Bruno, que a su vez tenía un aire a la de Andrew Cross. Aquí las voces proceden de un todo y de una nada al mismo tiempo. ¿Es una indirecta? ¿Por qué lo dice? Por lo de las voces. ¿O acaso no sabe quién soy yo? Sí, claro que lo sé. Uno de los padres del fenómeno psicofónico. Eso es, y alumno de Jung, y cantante de ópera, y músico, y arqueólogo, y pintor, y productor. Madre de Dios, lo que es seguro es que no se aburrió usted. ¿Y con qué disfrutó más? Le diré con qué disfruté menos, o lo que me trajo más disgustos. Mi labor como productor. Si no me hubiese empeñado en perfeccionar mis películas, no me habría metido en ese lío. Ya, aún se acuerda de lo que pasó. Como para no acordarse. Yo solo quería grabar el canto de los pinzones para añadirlo como efectos sonoros a una de mis filmaciones. Pero cuando lo escuché... Un susto de padre y muy señor mío, ¿no? De padre no, más bien de madre. Era mi madre llamándome. La pobre llevaba muchos años enterrada. Como comprenderá, el asunto presentaba unas implicaciones la mar de interesantes. Mucho. Supongo que al principio mucha gente debió pensar que era usted un alucinado, aunque tampoco crea que las cosas han cambiado mucho. Lo peor vino cuando se me ocurrió vincular las psicofonías y los ovnis. Anda, pues mire, no sabía nada de eso. Cuénteme. Bueno, en aquella época los avistamientos de platillos volantes ya pasaban de 100.000 y prácticamente no había país en el mundo en el que estos objetos no se hubiesen visto. Lo único que hice fue proponer que a lo mejor había una conexión entre las voces y los hipotéticos tripulantes de aquellos cacharros. Estaba yo pensando que para ser usted uno de los pioneros en el campo de las psicofonías, no me suena haber escuchado ninguna grabación suya. Oh, pues precisamente aquí tengo una de ellas. Si quiere se la pongo. Me parece estupendo. Proceda. ¿Qué ha dicho? ¿Sabe usted alemán? No. Pues entonces le va a dar igual. Tampoco le falta razón. ¿Y como esa, cuántas llegó a grabar? 72.000, psicofonía arriba o abajo. O sea que si tenemos en cuenta que vivió 84 años, la cosa sale a unas... A ver, un momentito que yo soy de letras... ¿860 psicofonías al año? Y pocas me parecen. Los del otro lado tienen mucho que decir. ¿Pero cómo está seguro que vienen del otro lado? Bueno, es cierto que una cosa es grabar voces en una cinta magnetofónica y otra asegurar que proceden de seres de ultratumba. ¿Entonces? Entonces déjeme que le diga una cosa.
Aquellos que dudan del origen sobrenatural de las psicofonías solo se convencen cuando escuchan una de esas voces y la relacionan con algún ser querido que haya fallecido. Eso ha ocurrido muchas veces, incluso a mí mismo. De todas las grabaciones que conseguí, unas 140 eran de amigos y familiares muertos. ¡Qué miedo, oiga! Al contrario, a menudo registré inclusiones que confirmaban lo que usted está comprobando ahora, es decir, que hay vida después de la muerte. Eso, en cierto modo, acabó con mis temores ante la parca. Ellos mismos lo contaban. ¿En serio? Sí. Recuerdo algunas diciendo: vivimos, vivimos, Friedel, los muertos viven, somos humanos. Y mire usted por dónde tenían razón. ¿Sabe que hay quien cree que todo esto es un fraude? Ya, y en parte nosotros tenemos la culpa. Yo creo que para eliminar cualquier posible engaño, incluso el autoengaño inconsciente, lo deseable sería formar desde el principio pequeños grupos de investigación para hacer grabaciones conjuntas. Interesante. Y todo ello, por supuesto, con la colaboración y supervisión de expertos en acústica, ingenieros de radio, especialistas en electrónica, parapsicólogos y otro tipo de testigos. ¿Me promete que se lo hará saber a los de allá abajo? Bien, se hará lo que se pueda. Ha sido un placer, señor Jürgenson. Lo mismo digo. Cierre al salir, que entra frío. Diego Marañón y José María del Río, por fortuna con un Jürgenson más afable y de un tono más vital, porque lo que sabemos de sus últimos días no es exactamente así. Acabó absolutamente dominado por esas voces, como ha ocurrido en muchas ocasiones, y no nos extraña, ¿no? Hemos hablado muchas veces de cuando el investigador se deja llevar, pero ¿quién no se deja llevar cuando está viendo que en las grabaciones salen cosas? Yo no sé si, por ejemplo, recordéis el momento de la primera psicofonía que habéis grabado, pero eso no se olvida nunca, ¿no? Te das cuenta, es como la pastilla roja que decía Santiago Camacho, ¿no? Te das cuenta de que algo ha variado, algo ha pasado y es muy difícil, puede haber una explicación. La tendencia, lo decíamos antes, Clara, es acabar en esa hipótesis trascendente, que son los difuntos los que generan esos, o otra realidad por lo menos, la que está generando esos sonidos. Jürgenson tiene esa irrupción tremenda, pero como otros muchos investigadores del tema psicofónico, acaba prácticamente pidiendo a las psicofonías permiso para todo, acaban dominando su vida. Y eso también es parte del misterio, ¿no? En la pequeña población de Or, en Suecia, su tumba en una iglesia. Es final de una historia que desde luego en España no hemos conocido del todo. Había algún documento, como esas voces de Jürgenson, que sobrecogían el alma. Así que, para cambiar un poco, si queréis, este cariz sombrío de la tercera hora, con historias que tienen que ver con lo sobrenatural, nos marchamos con un poco de aire fresco, un poco de luminosidad. Un ambiente húmedo, un ambiente de caverna, un ambiente en concreto de cenote. Os lo adelantábamos al finalizar nuestra primera parte de Milenio 3. Ahora cambiamos un poco el rumbo y de la ciencia y del misterio nos zambullimos en algunas historias de actualidad. Algunas son como un recurso permanente. Se lleva hablando mucho tiempo de ellas. Qué parte de leyenda y qué parte de sucesos reales. Por desgracia, algunos de los sucesos que van en esta hora son un poco truculentos, pero conectan directamente con el misterio. Cenote, que es un término que muchos no conocerán, muy propio de las tierras mexicanas. Concretamente a uno, el cenote Zací. ¿Es así, Clara? Efecto. A ese viajamos. Y a mí me gustaría que en este ambiente imaginemos que, Clara, ¿qué lugar estamos visualizando ahora mismo? Pues lo que tenemos que imaginarnos es un pozo muy grande o un estanque natural que se forma, es de agua dulce, está abastecido por ríos subterráneos y se forma en numerosos lugares, sobre todo de la península de Yucatán, en México. Por la erosión de los suelos se derrumban también los techos de la piedra caliza y entonces eso forma como pues una especie de estanque que además suelen ser muy espectaculares, muy, muy bonitos y además considerados en el mundo maya como lugares sagrados, la entrada al inframundo, nada más y nada menos, que de hecho la palabra cenote viene de una palabra maya que es tonot y que significa abismo. Imaginamos esa poza, esa especie de lago, muchas veces, no sé si todas, cubierto por la cueva, es decir, un lugar donde hay un pozo, pero tú estás metido en las tinieblas también. ¿No es un lugar al aire libre o sí?
Sí, es un lugar aire libre, pero imaginemos como un gran agujero. Esos grandes agujeros que se forman en algunos océanos que tienen un poco de intriga, ¿no? Pues no sabemos cómo se forman bien, pero imaginemos que en la península de Yucatán algunos están en la selva y otros, como el caso que nos ocupa, el del cenote Zací, están en pleno centro urbano, en el barrio de Santa Ana, concretamente en Valladolid. En la ciudad de Valladolid, precisamente, Zací es el nombre maya de Valladolid. Y bueno, pues este cenote del que venimos hablando, resulta que ahí tiene muy mala fama, muy siniestra fama, porque la verdad es que los cenotes son lugares peligrosos para bañarse. Ya que las profundidades son a veces muy grandes, a lo mejor hablando de 100 metros de profundidad. Hay corrientes traicioneras y si pues alguien no es muy ducho en nadar o se mete en condiciones poco adecuadas, pues puede ocurrir un accidente. Y de hecho en este cenote han ocurrido bastantes casos de personas que se han introducido voluntaria o involuntariamente, pues han caído y se han ahogado. O sea que este cenote, dentro de la panoplia que hay, es especialmente negro, ¿no?, en su trayectoria de desaparecidos y ahogados. Sí, porque sobre todo en tiempos un poco más antiguos, el acceso al cenote, una vez que alguien se ahogaba, era muy difícil. Y entonces lo que hacían era esperar, según las técnicas antiguas, unas 72 horas, momento en el cual el ahogado subía a la superficie y era el lugar, o sea, el momento preciso para cogerlo con una cuerda y sacarlo. O sea, el cuerpo ahogado, habitual de este proceso, siempre hacía la misma maniobra, digamos, en la parte profunda del cenote, y a las 72 horas emergía. Para horror de los familiares que llevan horas y horas apostados en el cenote esperando a que su hijo, su hermano, su padre, quien fuera, saliera, ¿no? Y si no se cogía, es lo que decían ellos, ¿no?, si no se cogía a tiempo en esa emergencia, ¿no?, que es que subía el cuerpo en ese lugar, se volvía a hundir y ya era imposible sacarlo. Pues casi con este ambiente que ponen en el calero nos encontramos en ese cenote, en ese mundo donde ya sumamos esa capacidad de trasladarse al inframundo de esas culturas precisamente, y un lugar de dolor, un lugar donde se ha acostumbrado la piedra vieja a ver a familias enteras esperando a que vuelva el ahogado. Y ahí ocurre algo, me decías, y algo muy reciente. Sí, porque después de varios de esos accidentes, en concreto de uno en el que unos estudiantes se introdujeron en el cenote y pues se quisieron bañar, uno de ellos no quiso bañarse porque no sabía nadar, pero se cayó y tuvo la desgracia de ahogarse. Los vecinos de la zona empezaron a escuchar por las noches gritos, lamentos, sollozos, que decían ellos procedían del interior del cenote, y a veces avisaban a la policía o avisaban a los guardas que hubiera en ese momento para que qué es lo que estaba ocurriendo allí, y con sorpresa veían que no había nadie en el cenote, estaba totalmente abandonado, ya que ese cenote se abre de día pues al turismo, a gente que pueda verlo, pero por la noche no. Y aparte de eso, también algún guarda de seguridad de allí durante el día, de manera anónima lo ha denunciado, pues porque le podía un poco perjudicar en su trabajo, afirmó haber visto a un hombre vestido con un penacho, con un atavío como si fuera uno de los antiguos mayas, y al llamarle la atención para ver qué hacía allí, desapareció entre unas rocas. Al principio pensó que se trataba quizá de algún acontecimiento turístico, algo que se había preparado para los turistas, pero al comprobar que no, pues claro, la sorpresa fue muy grande, ¿no? Y claro, todo esto es que entronca un poco con la leyenda, ¿no? Aparte de lo que es la parte fenomenológica, ¿no?, que es un poco esto que se viene diciendo, hay una parte mitológica que entronca antes de la llegada de los españoles, cuando aquí había unos caciques que gobernaban esta ciudad de Zací, y vivía junto al cenote una hechicera que pertenecía a uno de esos clanes con su nieta. Ella había perdido a sus padres y la hechicera la cuidaba, y el cacique local, que era el más poderoso, tenía una rivalidad con esa familia. Entonces él tenía un hijo y ellos al principio se odiaban, la nieta y el hijo no se llevaban muy bien por cuestiones familiares, ¿no?, una especie de Romeo y Julieta, hasta que se empiezan a tratar
y siendo de la edad parecida empiezan a intimar y a tener relaciones a escondidas de las familias. Un Romeo y Julieta en el Yucatán. Sí. Lo que ocurre básicamente es que, bueno, lo descubre el padre de este chico y lo aparta, lo lleva a otra ciudad para casarlo con una joven de otra ciudad, otra princesa. Entonces ella ha quedado embarazada y está súper triste y la hechicera le dice que se lo va a traer de vuelta, se lo va a buscar y lo va a traer. Un día antes de la boda, ella no aguanta más la espera y decide poner fin a su vida. Con su largo pelo se coloca y se engancha a una piedra y se arroja al cenote. Él siente algo extraño en el pecho cuando esto ocurre, vuelve a la ciudad y al descubrir lo que ha pasado, él mismo también decide poner fin a su vida y se arroja al cenote. Y dicen que desde entonces, en ese lugar, una vez al año, las aguas se vuelven muy turbias y si alguien en ese momento se está bañando, irá al fondo con ellos. Y esto que es pura leyenda antigua, pero que las leyendas por algo entroncan con un sitio físico real, porque allí pasó algo y luego se ha demostrado la gran cantidad del cenote que engulle los cuerpos de los ahogados. Por cierto que en España hay lugares relativamente parecidos, con esta historia negra detrás e historia de apariciones. Resulta que esto, hasta el 2013, hay noticias de llamar a la policía mexicana porque se están escuchando esos, donde no hay nadie, desde dentro del pozo, estos alaridos y estos lamentos. Sí. O sea, la leyenda se convierte en noticia. Se convierte en noticia y aparece en medios digitales de Yucatán y donde pues se da un poco cuenta de estos sucesos que vienen produciéndose. Además, no es la primera vez. O sea, es que este cenote en concreto tiene muy mala fama. Al cabo del año, en los cenotes del Yucatán puede haber una media de 10 ahogados. Pero este en concreto tiene especialmente mala fama por la cantidad de accidentes que ha habido, quizá por estar en un sitio tan urbano que es más fácil acceder a él y que a lo mejor se cuele gente pues para bañarse, porque la verdad es que es espectacular. No sé si a lo mejor nuestros compañeros puede que Diego o que Guillermo estén seguro que Diego y Guillermo en navedelmisterio.com ya están poniendo imágenes del cenote Ceni en Zací, perdón, sí, en tiempo real. Y podrán ver pues que es una maravilla, la verdad, ¿no? Entonces, claro, la idea es tentadora, pero es muy peligroso este tipo de lugares para bañarse. Hemos conocido, es un lugar encantado, entre comillas, que ha sido noticia, pero es diferente. Ojo, porque en lugares tan urbanos como Zaragoza hay un pozo, por ejemplo, con muy mala fama, pero vamos, al lado del puente que pasa por el Pilar. Nosotros hicimos algún reportaje con Paco Pérez Caballero de muchísimos ahogados, lo que contaban los buzos de ese pozo, de ese enorme y profundísimo pozo, donde incluso, por desgracia, ¿no?, accidentes con autobuses habían perecido enteros y al sacarlos también parecía eso un viaje en el tiempo. Si alguien quiere más información, que miren este término, porque aquí yo creo que nuestra labor es lanzar pistas. Pozo Airón. Los pozos airones en España, relativos o fundados en honor en tiempo remoto al dios Airón, son pozos, hay bastantes, hay incluso muy desconocidos libros escritos sobre algunos de estos pozos, muchos en Castilla-La Mancha. El pozo Airón es una especie de cenote a la española, pero si queréis, yo solo soy un enviador de pistas, indagar un poco, porque hay muchas historias, por ejemplo, de que un niño fantasma custodia el cenote, ¿no? Lo que pasa, claro, que la gente ha visto al niño, la gente ha parado el vehículo en la carretera en la noche y ha visto un niño muy blanco, muy pálido, junto a ese pozo, muchas veces. Y esa leyenda atraviesa la historia de los pozos airones, que yo creo que es un buen motivo, porque también están envueltos de esa cosa que es la geología distinta, ¿no? Cuando algo se produce de forma extraña y tiene aspecto de embudo que va hacia el inframundo, el pueblo lo ha identificado con todo esto. ¿Leyenda o algo más? Solo puedo decir que nosotros hemos entrevistado a personas que han visto a ese niño, ya tenéis el término, de los pozos Airón en España. Y ahora, si queréis, nos marchamos este mundo un poco húmedo y lóbrego a hacer otro viaje en el tiempo. Un viaje diferente. Un viaje que nos lleva a conocer a algunos personajes. Nada, en 3 minutos. Es una idea de Diego Marañón, de nuestro compañero, aunque la idea se le ocurrió a Carmen en su día. ¿Por qué no viajamos en el tiempo y hacemos entrevistas desde el más allá? Fue una idea un poco así rara, ¿verdad? Pero que Diego Marañón ha ido hilvanando,
¿Qué dirían, cogiendo el anacronópete nuestro compañero Diego Marañón, aquellos personajes importantes para el mundo del misterio, para el mundo de la investigación, aquellos que no pudimos conocer? Tú has oído hablar de Madame Blavatsky. Sí, mucho. Madame Blavatsky, cuando era niña, tenía ciertos poderes, dicen. Se convirtió en adorada por algunos y en odiada por otros, claro. Tuvo que huir. Se convirtió, por otro lado, en consejera de personas importantísimas. Y en cierto momento en su vida hay como una revelación y hay unos textos. Unos textos, ojo, que son seguramente de los libros más leídos en la historia del misterio. Isis sin velo, por ejemplo. La doctrina secreta, que siempre hablan de lo mismo, de que algunas personas pueden ver la otra realidad, la realidad velada, lo que está más allá. Es curioso releer a Madame Blavatsky. La teosofía va mucho más allá de el espiritismo, la metapsíquica, las cuestiones filosóficas conocidas. Es una amalgama muy rara que se concentró en esta mujer especial. Una mujer que murió en Londres a los 60 años y una mujer que se guardó muchos secretos. Es una bestseller del siglo XIX, realmente. Y durante el siglo XX, muchas de las personas que descubren nuevas filosofías, conductas, misterios, se acercan a través de enigmáticos títulos como ese Isis sin velo. Lo decimos muchas veces. Cuando uno accede al mundo del misterio, sea por la vía que sea, tiene la sensación, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿verdad?, de que un velo se cae. Es como si nos hubieran atado un velo al nacer, que no nos permite ver muchas cosas. Y cuando uno va hilvanando historias, es un velo que hace desconfiar de casi todo, sobre todo de lo que dicen que es oficial o convencional, y es un proceso de vértigo. Blavatsky lo tuvo, lo dejó escrito. Diego Marañón casi se toma un té con Madame Blavatsky, viaja en el tiempo y acude para preguntarle lo que todos hubiésemos querido preguntarle. ¿Cuál será la respuesta de esta alquimia sonora? Diego Marañón, entrevistas en el más allá, ni más ni menos que Elena Petrovna Blavatsky. Caray, estoy leyendo su currículum y es tremendo. Amazona de circo, superviviente de un naufragio, soldado en las filas de Garibaldi, creadora de la Sociedad Teosófica. Fue usted toda una mujer escándalo. No sé si es para tanto, pero se podría decir que no perdí el tiempo, ciertamente. ¿Le apetece un té? Muchas gracias. Blavatsky es su apellido de casada, ¿verdad? Así es. Resulta curioso que haya pasado a la historia con él si tenemos en cuenta que mi matrimonio duró apenas 3 meses. ¿Qué pasó? Bueno, mi boda fue una excusa para poder ser más independiente. Me casé a los 15 años con un general de 40, ¿sabe? En cuanto tuve ocasión me escapé de aquella casa a lomos de un caballo, cruzando las montañas. Fue el primero de muchos viajes. Sí, he leído que fue una viajera incansable. ¿Qué países visitó? Acabaríamos antes si le enumerase los lugares que no pisé. No podría elegir un solo destino de los muchos que conocí. Asia Menor, Grecia, China, Egipto, Londres, Estados Unidos, la India, París, Japón. Ay, daría lo que fuera por volver a viajar de nuevo. Parece complicado, o a lo mejor no. ¿Qué aprendió en todos sus periplos? Bueno, mi época fue bastante agitada. Dicen que desde pequeña yo ya tenía ciertas capacidades. ¿A qué se refiere? Poderes psíquicos y sobrenaturales. Y afortunadamente el ambiente era bastante propicio para alguien con inquietudes como yo. Mucha gente mostraba curiosidad por las sociedades secretas, el mundo del ocultismo, el espiritismo. Allan Kardec, ya sabe. Sí, ¿qué me va a contar? Mi objetivo era conocer el espíritu, y para eso, déjeme que le diga, es indispensable la pureza de corazón. Para conseguirlo hay que desechar todo mal pensamiento, manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse ni irritarse por nada. ¿Y lo consiguió usted? Bueno, podría decirse así, pero en realidad yo fui un mero instrumento de entidades superiores que se expresaban a través de mí. ¿Qué me dice? Sí, no sé si sería fruto de todo el bagaje cultural, pero podría decirse que voces internas me susurraban verdades. Por desgracia eran indemostrables. ¿Pero a quién pertenecían esas voces? El conocimiento que quise transmitir me lo dictaban los Mahatmas, maestros ocultos en cavernas del Tíbet, o entidades invisibles que regían el mundo desde lo astral. Yo escribía en trance, de forma automática. ¿Sabe lo que es eso? Sí, creo que la sigo. Bien, pues ellos me transmitían esas verdades y yo las dejaba por escrito. Todo está en mis libros, Isis sin velo y la doctrina secreta. ¿Se los ha leído? Déjelo. Mejor no me responda. ¿Qué tal está el té? ¿El té? Pues frío, la verdad. Estoy escuchándola tan atentamente que lo había olvidado. Imagino que la reacción a todo eso que me cuenta sería tremenda. Lo fue.
La Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres llegó a sugerir que yo era una espía rusa, ya ve usted. Las críticas y las burlas fueron feroces, pero con el tiempo me acostumbré a las injurias, a las calumnias y a las maledicencias en general. ¿No sentía rabia? Pues al principio un poco, pero luego en lugar de ofuscarme, opté por mantener silencio y sonreír. Entienda que aún hoy mis escritos solo pueden ser entendidos si se conocen las claves ocultas escondidas en el discurso. Se necesitan llaves, si quiere decirlo de ese modo. Ya, pues nos quedan unos segundos. Entonces olvídelo. No sea así, mujer. Cuéntenos al menos en qué consiste o qué pretende, aunque solo sea por amortizar el viaje hasta aquí. Bien, a rasgos generales es una doctrina filosófica, religiosa y esotérica que trata de trascender las limitaciones de la ciencia y de las religiones. Se inspira en las revelaciones por parte de los maestros invisibles de esa tradición secreta y antigua que le comentaba antes. Solo la teosofía puede explicarnos el misterioso problema del bien y del mal y reconciliar al hombre con la terrible y aparente injusticia de la vida, porque imagino que las cosas no habrán mejorado ahí abajo, ¿verdad? Ni pregunte, oiga, ni pregunte. En fin, muchas gracias por todo. Me llevo el té para la vuelta. ¿El té frío? Sí, té helado. Ya no saben qué inventar. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 3:25 minutos, uno de esos lujos de hacer radio. Ángeles afuera, vaya voz y vaya interpretación. Gracias, Ángeles, de verdad. Diego Marañón, entrevistas en el más allá, voz femenina Ángeles afuera, voz masculina José María del Río. ¿Se puede pedir algo más? Pues no. Sí, se puede pedir algo más. ¿Qué personaje entrevistaréis vosotros en estos viajes a partir de viajes en el anacronópete de Diego Marañón? Sé que tiene algunos preparados impresionantes, pero es que no es fácil resumir, lanzar lo de siempre, lanzar pistas para que si vosotros queréis, luego prosigáis el viaje. Lanzar el estímulo de conocer a Blavatsky. Cuando ya nadie habla de Blavatsky, bueno, pues todos los personajes importantes del mundo del misterio del siglo XIX-XX, Santi, no me equivoco, ¿no? Desde tu querido Rosso de Luna, bueno, todos estuvieron muy influidos por las charlas, los dictados, las revelaciones de una mujer nacida en la vieja Ucrania, muerta en Londres. ¿Qué tenía? Hombre, ¿merece la pena el esfuerzo o no? Si queréis ir un peldaño más allá de los misterios convencionales, Isis sin velo, la doctrina secreta. Yo creo que el viaje merece la pena. Son esas personas que cambiaron su tiempo, y hay muchas, mujeres y hombres, por supuesto, y los iremos entrevistando a todos, si es posible, en esta curiosa forma de viajar que es la radio. Pero hay mucha actualidad. Por cierto, la semana pasada vivíamos aquí un acontecimiento de esos de impacto, ¿no? Todo el equipo estaba presente. Yo he hablado con nuestro querido jefe, porque siempre va a ser nuestro jefe, Mariano Revilla, jefe de programas, y me ha confirmado lo que sospechaba. No puedo decir mucho más, pero Paloma Navarrete, ahí es nada, estuvo siendo entrevistada, ¿verdad?, por todos, ¿no? Y todos yo creo que no hemos ni hablado del tema porque nos hemos quedado tan así. Delante de todos ocurrió algo. En los compañeros de los 40 yo creo que todavía están con el susto en el cuerpo. Al vernos pasar, estaban ahí ellos haciendo su emisión y ven pasar a Paloma con una bola en la mano y detrás a todo el equipo. Y era la noche del día 1. ¿Qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto? Bueno, pues lo que ocurrió fue bastante fuerte. Y fue para nosotros, en petit comité, y nos dejó con el desconcierto. Pero si queréis un desconcierto público, lo que pasa mañana en Cuarto Milenio con Paloma Navarrete, yo ya no sé ni cómo explicarlo, de verdad. Puedo volver a decir que no tiene ningún dato, ningún elemento, nada. Y que vagamos en busca de cerrar un círculo, un caso que ocurre en Córdoba, un crimen terrible en una barbería. Pero claro, eso de que estés colándote, afeitándote y el barbero te degüelle es, yo creo, de la peor pesadilla que nos puede ocurrir. Bueno, pues pasó en Córdoba. No hay datos, nadie sabe datos. Y Paloma cierra el círculo. No sabía ni a qué ciudad iba. Nos hemos quedado de piedra. Mañana, en Cuarto Milenio, todo eso grabado.
La hora Santi no la digo porque ya no sé, pero sobre las 11, no sé, por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Ahora te lo confirmo. Por ahí más o menos. Sí, bueno, es que puede variar, hasta lo que digamos ahora puede variar. Así que muy atentos, por favor. Vamos con otra historia. Curiosa, de una casa y una mujer, no tan benévola como Blavatsky. Hay una historia de un crimen, 8 muertos, se dice pronto, y un hacha. En Estados Unidos, que para esto son muy hábiles, y yo creo que en algún aspecto hay que aprender de ellos, reconstruyeron la casa de alguna forma o la decentaron, y la gente iba a ver esa casa de un crimen tan espantoso que yo no iría ni loco. No solo iba a verla, sino que tú puedes hoy en día alquilarla por una noche y pernoctar en ella. ¿Alquilarla? Sí. Es la casa de Lizzie Borden, ¿no? No, te equivocas con dos casos. La casa de Lizzie Borden es otra casa. Villisca es un asesinato donde nunca se llega a saber cuál es el asesino. Es verdad, discúlpame, sí señor. Villisca, una cosa es la chica que mató a su familia y esta es una cosa del asesino de un hacha que nunca se encontró. Exacto, Lizzie Borden también utilizó un hacha, por eso te las confundías. Nos tenemos que remontar al 9 de junio de 1912. Es una noche en la que la familia, que son 6 miembros, los padres y 4 niños, están acompañados también por unas amiguitas que vivían lejos de la ciudad y se habían quedado también a dormir allí. Esa noche nadie sabe cómo ni por qué, porque no se sabe por qué los asesinaron. Alguien entra, es una vivienda de 2 pisos. En la planta de abajo estaban durmiendo las 2 niñas que no eran de la familia y arriba, en la planta de arriba, dormía toda la familia. Los niños repartidos por sus habitaciones y el matrimonio en la habitación principal. Alguien entró, tapó las ventanas con sábanas, tapó los espejos también de todas las habitaciones. Taparon los espejos. Taparon los espejos también con sábanas y mataron a todos los miembros de esa familia a hachazos, la mayoría de ellos en la cabeza. Se sabe que alguno de los niños se despertó con el ruido e intentó defenderse porque tenía heridas en los brazos, como de haber intentado taparse la cara cuando veía a ese monstruo que se abalanzaba sobre ella con ese hacha en la mano. Y desde entonces pues hubo varios juicios, se llegó a culpar a varias personas, entre ellos un hombre, un viajante que había recalado en la ciudad. No se tuvieron pruebas y al final tuvieron que soltarlo. Oficialmente no se capturó a los asesinos de Villisca. Oficialmente nunca se capturó al asesino de Villisca. Se encontraron los cuerpos porque la vecina de al lado a las 7 de la mañana, como no veía movimiento en la casa, como siempre lo hacían además con una familia con tantos niños, pues se extrañó, fue a ver por una de las ventanas y es cuando entonces se encuentra con esa escena tan macabra, ¿no? Con esos asesinatos tan sangrientos. Además hubo mucha destrucción de pruebas porque la policía entró después de que entraran incluso los curiosos. Todos los vecinos habían removido los cuerpos, los habían puesto en distintas posiciones, con lo cual la policía lo tuvo muy complicado y, como te digo, nunca se llegó a encarcelar a un culpable. Desde entonces la casa ha tenido varios propietarios. Algunos de ellos, una familia que entró en 1930 a vivir allí, lo ha pasado realmente mal. Era una familia con un solo niño, un niño muy pequeño, y la mujer es la que empieza a escuchar casi todas las noches como alguien sube las escaleras. Y parece que encima que arrastra algo porque va dando como golpes, pom, 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 subiendo esos escalones. Hasta que un día esta mujer, cuando se despierta sobresaltada por esos golpes, ve una silueta que se dibuja a los pies de su cama con un hacha. Desde ese día la mujer entra en pánico, tiene que ser llevada por el marido a un psiquiatra, hasta tal punto que el marido decide quedarse por las noches el despierto para que ella intente conciliar el sueño. Y el marido también es testigo de estos hechos y huyen de la casa. Posteriormente, sin saber lo que había ocurrido en la vivienda, un padre con unas niñas adolescentes entran a vivir allí. El padre era camionero y de nuevo las niñas escuchan llantos, escuchan movimiento por las noches, puertas que se abren y se cierran y de nuevo el ruido tremendo como de un hacha subiendo por las escaleras. ¿Nadie les había informado que era la casa del Nadie crimen les había de Villisca? informado que allí se habían producido esos hechos tan terroríficos, pero de nuevo tienen que abandonar la vivienda. Durante muchos años está sin habitar
hasta que por fin parece que es remodelada. Sabemos también que con las obras en las viviendas donde han ocurrido estos hechos tan impactantes, parece que se remueve otra vez todo y que los fenómenos empiezan pues a cobrar bastante dimensión. Desde entonces, esa casa tiene una dueña, se llama Marta Lynn, dice que ella no cree en los fenómenos paranormales y que las veces que ha pernoctado en esa casa no ha sentido absolutamente nada, pero aún así... ¿Ella vive allí? No, tiene la casa y ella tiene la casa, ella de vez en cuando pasa... Tiene la no casa... me creo que alguien duerma en esa casa sabiendo lo que ha pasado y que no le importe. Ella dice que a ella y a su difunto marido que no les pasaba nada, porque sí que es verdad que habitaron la casa durante un tiempo. Ahora, ¿por qué no la habita? Porque se dedica a alquilarla para que equipos de estos que son muy comunes en Estados Unidos, que hacen tours paranormales, pues vayan por lo menos 2 veces al día a visitar la vivienda y a contar la historia de los sucesos de Villisca. Y intuyo que ahí viene la noticia, ¿no? Porque un tema tan antiguo del año 12, que estoy recordando ahora los libros aquellos que pediste, que son... O sea, yo creo que hay cosas que es mejor no saber, de verdad. Las imágenes fotográficas, porque había un reportaje de... Era el espanto, ¿no? Y además, ¿con qué sentido? Esa violencia que es lo más cercano a lo diabólico, ¿no? Matar a unos niños y aniquilar una familia sin sentido, sin un lucro igual, ¿no? Pero... que nadie sabe por qué ocurrió. No, se apuntaron, ¿no?, teorías, alguien que el padre le debía dinero, también se habló de abuso a menores, bueno, hubo muchas teorías, pero ninguna de ellas se pudo confirmar. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué Villisca 1912 es noticia hoy? Pues mira, porque hace unos días la oficina del sheriff recibía un aviso. Robert Steven, que es uno de esos cazafantasmas o... guías turísticos de lo paranormal, que visita casi a diario esta vivienda, pues decidió apuñalarse cuando se encontraba dentro de la casa. Nadie sabe cómo ni por qué. Llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y como si fuera delante de poseído, las personas que iban con él. Claro, delante de los turistas que iban a visitar esa casa. Nadie sabe cómo ni por qué. Cogió el cuchillo y empezó a apuñalarse él mismo. Inmediatamente llamaron a la policía, lo trasladaron al hospital, donde se está recuperando de estas heridas bastante graves, pero no saben todavía por qué lo hizo. Él no ha vuelto a estar consciente para contar la historia. No ha declarado absolutamente nada. Estaba contando la historia de la casa de Villisca y empezó a haciendo apuñalarse. la visita turística como cualquier otro día, comentando cómo en las habitaciones, en la de abajo, habían matado a las 2 niñas que no eran de la familia, como en la habitación de arriba estaba en su cuna el niño pequeño, y cuando bajan en la planta inferior es cuando de repente, delante de los turistas que tenían los ojos como platos y que habían pasado miedo por la historia que les acababa de contar, él saca un cuchillo y se autoinflige esas heridas. Claro, aquí el problema estaba en su cerebro, se obsesionó con la historia, con la historia de investigadores obsesionados con algunos casos. Pero, o el ente maligno que habita la casa o le lo poseyó. Que sea. Es lo que apuntan, que algún, pues eso, que la malignidad que se concentra en esas 4 paredes de alguna forma haya penetrado en este hombre y le haya llevado a apuñalarse. Ahora la gran cuestión es, después de ocurrir esto, ¿hay colas para entrar en esa casa? Seguro. Y es que está ese lado un poco oscuro, ¿no?, que tiene el ser humano, esa morbosidad que a mí sinceramente, o sea, cada vez me repugna más, sí. Aunque el caso tiene una conexión con el misterio evidente. Se ha hablado siempre de las apariciones de Villisca y de lo que han vivido algunos inquilinos, pero esto ya entra dentro de la psiquiatría. La Deep Web es un término que yo creo que hace 2 años nadie mencionaba, que Santi Camacho fue de los primeros que trajo a la radio, que es otra de esas cosas que casi yo creo que es mejor no saber, que parecía una leyenda urbana, donde todos los horrores eran posibles y donde uno se descorazona con la especie humana, tan hábil para algunas genialidades y con tanta oscuridad entre medio, ¿no? Y resulta que parece que hay un primer ataque real a la Deep Web, Santi, coordinado, porque lo que está pasando ahí, de alguna forma, tiene que detenerse, ¿no? Claro, lo que está pasando ahí es que, entre otras muchas cosas, algunas malas, algunas muy malas y otras peores,
allí se podía conseguir todo tipo de productos y servicios de carácter ilegal: armas, drogas, moneda falsa, identidades, pasaportes, trasplantes, asesinos a sueldo y un larguísimo etcétera que incluye prácticamente todo lo que se puede. Y eso era operativo, Santi, es decir, no es un mito, sino que esas transacciones se hacen a través de esas redes. Las transacciones se hacen y yo, doy testimonio personal de haber visitado muchos de los sitios donde se llevan a cabo. Pues muchos de los sitios que ya no existen, que a día de hoy, ahora mismo, ya no existen muchos de aquellos que visité. Bueno, casi que me alegro, ¿no? Alguno queda. Europol y el FBI, coordinados, han llevado a cabo esta semana lo que han denominado la Operación Onimus. 17 detenidos en Europa y Estados Unidos y han caído pues dentro del ranking de todas estas webs ocultas, han caído algunas de las más importantes. Los principales mercados de droga, que eran Silk Road, Cloud9 y Hydra, otros que se dedicaban a cosas como, por ejemplo, pasaportes falsos, armas, elementos para... Esto suena hasta increíble, ¿no? Suena a película, ¿verdad? Suena a película total. Pues de esas, como por ejemplo Pandora, Blue Sky, Topics, Fluxbump, Cannabis Road y Black Market, también han caído sus responsables. Sitios dedicados exclusivamente al lavado de dinero obtenido de formas ilegales, como Cash Machine, Cash Flow, Golden Nugget o Fast Cash, también han sido desmantelados, y en esta operación se han recuperado millones de dólares tanto en bitcoins como en dinero físico, como en dinero de... ¿En la Deep Web se mueve el bitcoin? En la Deep Web solo se mueve el bitcoin, es decir, ese dinero físico evidentemente da de transformar bitcoins en dinero. Los pagos por estos productos y servicios se hacen a través del bitcoin, porque el bitcoin permite un absoluto anonimato y que nadie sabe quién ha pagado por esos servicios. Simplemente tú puedes pedir una determinada cosa, la pagas con bitcoins, dices dónde quieres que te la dejen, que puede ser un apartado de correos en Gibraltar, por poner un ejemplo, y no hay ningún tipo de contacto entre el vendedor y el comprador. Curiosamente dices, claro, ¿y cómo no te timan? Tú sabes, por ejemplo, en sitios legales como Amazon, que se llevan las reviews... confianza, ¿no? Hay reviews de los clientes satisfechos que dicen, vendedor de confianza, muy buen producto, me ha timado, no le compréis. O sea, eso se hace así, o sea, parece así de surrealista. Santi, perdona, lo de las bitcoins, leí el otro día que en Madrid teníamos ya un cajero de bitcoins. ¿En la calle Serrano? ¿Puede ser? Puede ser, no. Desde luego sé que no sería el primero que hay a nivel mundial, no conocía la noticia, pero no es en absoluto imposible. Sí, había uno en Chipre, ¿no? Que era como un lugar... Y en Canadá... Aquí es lo que nos faltaba ya. Creo que en la misma sede del MIT en Massachusetts han puesto otro, es decir... No es lo más común, pero... Es un ataque sin precedentes al mundo más oscuro de la red, digamos, a la red debajo de la red. Sin precedentes, han caído 414 sitios que han sido cerrados, que ya no existen, ha habido 17 detenciones y una parte de la comunidad de Internet está muy inquieta porque, claro, se preguntan, ¿y cómo ha podido ser posible? Todas las comunicaciones en la Deep Web se llevan a cabo a través de un sistema que se llama Tor. Tor permite un anonimato total. Claro, lo que se están temiendo es que Tor tenga algún tipo de agujero de seguridad que nadie ha detectado hasta ahora, pero sí el FBI y Europol, y que ya ese anonimato no sea tan anonimato. Y, claro, evidentemente para actividades delictivas pues puede ser una buena noticia, pero ten en cuenta que Tor también, por ejemplo, en sitios donde hay regímenes dictatoriales, la resistencia o las personas que se oponen a esos regímenes también se comunican a través de esos medios, es decir, también tiene, digámoslo así, usos lícitos, con lo cual el problema puede ser grande, con lo cual Europol ha dicho que la gente podría estar tranquila, aunque vete tú a saber si te puedes fiar o no, porque esto se ha llevado a cabo con lo que denominan trabajo policial a la antigua usanza: vigilancias, confidentes, infiltrados, escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, y que, digámoslo así, la inviolabilidad de Tor sigue intacta. Ahora bien, decías que estos sitios han desaparecido. Quedan sobre todo 3 que se llaman Agora, Evolution y Andrómeda,
que también son de los históricos del comercio clandestino y que están experimentando un fenómeno curioso. Todos los clientes de los otros 414 sitios están revirtiendo allí. Con lo cual es imposible de erradicar eso, ¿no? Y estos parece ser que son un poquito más duros de pelar, aunque los responsables del área de seguridad informática, tanto de Europol como del FBI, han dicho que están detrás de ellos y que algún día caerán. Yo sí, con esto me sigo quedando perplejo. Pertenezco, no sé si a otro mundo ya. Evidentemente pertenezco a otro mundo, pero claro, ¿cómo es posible que una cosa que es delito en el mundo real no lo sea en el mundo digital? ¿Cómo es posible que todo esto no se abrió la puerta en cierto momento y está muy bien para las cosas buenas? Ahora, para las cosas malas, yo creo que no sabemos ni el impacto que pueden tener a futuro, ¿no? ¿Cuántas transacciones? ¿Se ha calculado, Santi? ¿Cuánta actividad comercial en ese gran mercado negro? Es imposible. El volumen, claro, lógicamente no se lleva registro de las visitas. El tráfico a través de Tor, por lo menos por los medios convencionales, no se puede cuantificar porque, simplificando mucho el funcionamiento, Tor funciona mandando tu señal, mandando tu IP a través de una serie de routers. Es como el lavado de dinero a través de una serie de empresas superpuestas. Pues más o menos tu señal va a un router, que va a otro router, que va a otro router, que va a otro router. Con lo cual, la pregunta es, a un gran servicio de inteligencia, de verdad, que sería darle la vuelta a la conspiración. Un gran servicio de inteligencia, el Valle de Tabladillo, ahí al lado, ¿no? O a Navarra, en una zona de la ribera, donde un gran lobo, se suponía que era un gran lobo, claro, no sé, desangraba las ovejas, aniquilaba completamente los rebaños, no dejaba huellas. Como había un solo punzón, la Archancha, sería un expediente que es de la Archancha también, ¿no? Como vamos a tener en un par de semanas, decía que era un lobo grande y viejo con un solo colmillo, y que entonces picaba con ese colmillo y desangraba, ¿no? Pero yo lo que nunca olvidaré es la mirada de aquellas personas que lo habían perdido todo, que todavía estaban allí en montones las cabezas de ganado, que no entendían cómo había saltado pretiles de 3 metros, y sobre todo hay una cosa muy inquietante en todo esto. Me acuerdo perfectamente de un guardia civil que me dijo, ya estáis aquí, los periodistas, y esto es un... ¿Por qué no ha vuelto a ocurrir? A mí lo que me extraña es, si hubo más de 1.500 cabezas de ganado chupadas por ese lobo con un solo colmillo en la zona de Navarra, o 900 en Valle de Tabladillo, si es tan habitual y tan normal, ¿por qué luego no pasa? Han pasado 20 años, no ha vuelto a pasar. No debe ser algo habitual. ¿Qué ha pasado ahora, Javi? Pues en esta región en concreto, muy cerca de Salta, en Argentina, sí que ocurre con más o menos habitualidad, porque de hecho hace prácticamente un año hablamos con periodistas de esa zona que nos contaron historias muy parecidas a la que contamos esta noche. Esto ha ocurrido hace solo unos días en la localidad de Coronel Cornejo, muy cerca de Salta, donde 40 cabras han aparecido muertas en la finca, con una extraña incisión en el cuello. ¿Única incisión también? Eso es, una incisión además muy precisa que ha extrañado a los ganaderos porque decían que ellos han visto todo tipo de ataques y este no parece corresponderse con el de nada que hayan visto antes. Además porque aparecen casi desangrados, solo que alrededor de los animales apenas hay ni una gota de sangre. Eso es algo que ha extrañado mucho a O sea, que a no hay los testigos. despedazamiento, no hay una limaña que se ha cebado, porque en esa zona de Salta puede haber hasta puma, ¿no? Claro, pero no se trata de ninguno de estos ataques a los que ellos efectivamente ya están habituados. No solo eso, sino que los perros que ellos tienen precisamente para vigilar y para evitar que este tipo de cosas ocurran y para alarmar a estos vecinos, pues los perros no dieron ninguna señal de alarma. Estuvieron tranquilos toda la noche. Que es otro superclásico, ¿eh? En estos ataques, hablo hilando con lo que yo viví en España. Los perros no alertaban y nadie lo entendía. Los mastines contra el lobo, nada. Y luego hay otro concepto que no sé si habrá ocurrido en Salta, que para nuestro amigo el zoólogo González Sitges es lo más inquietante de todo. Y esto sí que me lo pregunto. Yo no sé, será un animal. Pero lo que, verdad, se me quedó aquí siempre es, imaginaos un festín de 400 ovejas recién muertas. Es un festín de carne impresionante. Y hubo como un año y pico entre ambos casos que yo investigué. Y los ganaderos miraban al cielo, y estaban ahí arriba los buitres, y ni en un caso ni en el otro bajaban. Decían, parece que saben que esa carne no es buena, que no está buena, que algo ha pasado. Es imposible tirar una oveja a un campo y que no bajen los buitres, si hay buitres. Y eso se me quedó siempre. Las alimañas no bajaban a por esa carne de estos casos en concreto.
Pues en este caso no sabemos si las alimañas mostraron algún comportamiento anómalo, porque de momento no se han referido a ello, pero sí que las propias cabras, por ejemplo, no mostraron ningún comportamiento raro tampoco, no se mostraron alarmadas. De hecho, las casas de los dueños de estas fincas están muy cerca de los animales, y la única persona que sí que notó algo extraño es un miembro de la familia Villalba, que ha visto cómo han atacado a 16 de sus cabras. Pues él dice que la noche del viernes escucha que el perro, uno de los mastines que tiene, le despierta arañando la puerta de su casa como si estuviera aterrorizado. Unos perros que están específicamente preparados para atacar o para asustar a este tipo de amenazas. Y él dice que en el momento en el que abre la puerta sí que ve una extraña sombra como alargada saltando la valla de su finca. Dice que tiene una agilidad muy especial y que está como huyendo hacia el monte. En Argentina ya ha habido ataques de ganado, hubo una polémica tremenda, se dijo que era un tipo de ratón. El ratón hocicudo. Un ratón hocicudo que atacaba, y dices, bueno, puede ser, pero no. Y cauterizaba las heridas. Y quemaba, porque las heridas estaban quemadas. Entonces, otra teoría es que había personas detrás de todo esto. Bueno, aquí se ha hablado de que quizás algún bromista o alguien que no... pues que cae mal la gente de esa zona y que quiere pues hacer una especie de venganza, pero en realidad también han dicho que podría ser un predador con facultades sobrenaturales, hasta tal punto que han llegado a hablar de lucumar, el mítico animal de criptozoología, que en teoría ya ha atacado en otras ocasiones. Pero lo cierto es que hay un pánico total en la población, en los vecinos de esa zona, hasta tal punto de que están haciendo batidas nocturnas. Hay ahora gente, mismo. Efectivamente, hay gente haciendo guardias, escopeta en mano, para intentar dar caza a este ser, o por lo menos identificarlo. Y si quieres, vamos a escuchar a la investigadora y periodista Andrea Pérez, que ha estado allí y que cuenta lo que se ha encontrado. Los lugareños están haciendo guardias y que hasta el momento arrojaron resultados negativos porque no han podido observar ni se produjo nuevamente muerte de algún animal en la zona, así que están todos a la expectativa y lógicamente, más allá de la incidencia económica en la chacra donde murieron los 40 animales, tienen miedo, ¿no? O sea, hay un reparo, un susto importante. Bueno, pues ya hemos hablado de cosas demasiado truculentas. Eso está pasando en el sentido de que los grandes mitos del misterio como que nunca mueren, ¿no? Sea lo que sea el originador de esto, de marcas en el ganado, que es un absurdo total, porque a ver quién hace marcas en el ganado,